Muy buenas noches, damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos brinda de poder transmitir nuestro estudio bíblico. Este que les habla es el pastor Gilberto Miguel Rufat. Estamos en Apocalipsis y hoy vamos a estar en el capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19. Un capítulo que vamos a disfrutar, entiendo muchísimo y vamos a aprender mucho. Posiblemente aquí hay un tema que vamos a estar discutiendo que no suele tal vez discutirse o no suele tal vez tocarse muy a menudo, y me refiero a lo referente a las bodas del Cordero. Enviamos un saludo a aquellos hermanos en Cristo que nos puedan estar viendo, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesucristo del Señor en la ciudad de Halton, Texas. Y antes de comenzar vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites de poderte honrar, de poder trazar tu palabra. Te pedimos con humildad y con mansedumbre que nos ayude a poder trazarla, Padre Santo, como debe ser ella predicada y enseñada en verdad. Que sea tu palabra interpretando tu palabra, Señor. Que seas tú, amado Espíritu Santo, guiándonos como siempre a toda verdad, a toda justicia. Que aquello que ya ha sido revelado pueda ser entendido en el corazón de aquellos que ya tú, oh Dios Padre Santo, has resucitado y has iluminado. Que tu iglesia sea entonces edificada mientras a la vez, Señor, tu palabra continúa llamando a aquellos que en tu gracia han de proceder al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Te pedimos, oh Dios, que solo a Jesucristo sea la gloria y sea la honra, y damos gracias, oh Dios, nuevamente por este estudio, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar en Apocalipsis, capítulo 19. Le invitamos a que busque su Biblia, algo en que anotar. Y vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos. Vamos a tomar esa primera parte, Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a estar leyendo los primeros 10 versículos. Y lee la escritura de la siguiente manera. Apocalipsis 19, versículos 1 al 10. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a entrar. Este va a ser nuestro primer estudio en Apocalipsis capítulo 19. Y vamos entonces a estar considerando estos primeros 10 versículos.
podríamos decir que Apocalipsis 19, versículos 1 al 6, vuelven a retomar la alabanza que ya había comenzado para aquellos que nos siguen en el capítulo 18, versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Así que desde el final del capítulo 18 vemos una doxología, una adoración, porque Dios ha juzgado la gran ciudad. El capítulo 19 inicia retomando esa adoración. Y ya habíamos dicho, y nos vamos a abundar, que Dios debe ser adorado no solamente por su misericordia, sino que Dios es exaltado, sus ángeles, todo exalta no solo esa misericordia, sino también la justicia de Dios. Algo que nosotros, pues, tristemente no somos dados. Máxime cuando la Biblia nos llama y nos dice que somos pecadores, que estamos bajo juicio de condenación si no nos arrepentimos, y tendemos a huir de esa ira de Dios. Pero Dios nuevamente debe ser honrado y Dios debe ser alabado, no solamente porque Él pueda tener y quiera tener misericordia de quien no merece esa misericordia, pero también Dios merece ser honrado por hacer justicia con sobre aquellos que le rechazan. Así que en el capítulo 19 ahora se expande esa alabanza, porque la alabanza no solamente corresponde a darle gracias a Dios porque ha juzgado la gran ciudad, sino porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Hay tres términos que solemos utilizar y que tal vez no vemos la relación que hay entre ellos, y este es uno de los capítulos que nos va a ayudar. El juicio sobre la gran ciudad, las bodas del Cordero y el establecimiento del reino. Básicamente ese es el orden y está entrelazado. El juicio de la gran ciudad, como acabamos de ver, está relacionado a las bodas del Cordero, y las bodas del Cordero están íntimamente ligadas al inicio de lo que nosotros llamamos el periodo milenial o el reino milenial. Así que ese orden es importante, y vamos a ver que ese orden permanece en la enseñanza de Jesucristo desde Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14, cuando Jesús habla de la parábola de las fiestas de las bodas, y posteriormente cuando en el capítulo 25 entonces también habla de las 10 vírgenes. Iremos más adelante y tocaremos algo sobre esa enseñanza. Así que tenemos el juicio contra la gran ciudad, va a traer de la mano o va entrelazado con las bodas del Cordero, y las bodas del Cordero van de la mano del establecimiento formal del periodo milenial, del reino en Apocalipsis. Eso es muy importante. Si usted tiene su Biblia abierta y usted observa el versículo 2, tiene un pasaje de referencia en el Antiguo Testamento. Y el pasaje de referencia nos va a llevar a Deuteronomio capítulo 32. Este es un capítulo que es importante dentro del contenido del libro de Apocalipsis, y que identifica también que la gran ciudad, como ya hemos aseverado en múltiples ocasiones, es ciertamente la Jerusalén terrenal, la Jerusalén del antiguo pacto. Ese pueblo que se aferró a la ley de Moisés y que pensaba, como muy bien Pablo lo expresa en Romanos capítulo 10, que a través de la ley podían realmente ser justificados delante de Dios, o sea, poder tener una correcta relación con Dios, lo cual era imposible por cuanto por la ley solo es el conocimiento del pecado y nuestra propia condenación, pues la ley señala el pecado y nos muestra nuestra maldad con el propósito, como Gálatas explica, de llevarnos al ayo, de llevarnos a Cristo. Pero los judíos pensaron, aquel remanente que no fue salvo, que por medio de la ley podían ser salvos.
Y vamos a ver entonces cómo se da, dónde se da esa transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Porque todos hablamos en un sentido del nuevo pacto y no hay manera de que alguien no hable del nuevo pacto, pues cada vez que se conmemora la cena del Señor es la copa del nuevo pacto. Ahora, ¿dónde comienza, dónde se da ese cambio, dónde termina el antiguo pacto, dónde inicia ese periodo del nuevo pacto y cómo ese nuevo pacto a la vez está también ligado al establecimiento del reino y qué representa el reino? Así que eso es lo que vamos a estar entonces tratando. Les dije que era importante Deuteronomio 32 y le invito a ir a Deuteronomio 32, porque Deuteronomio 32 es parte de esos capítulos que expresan ya desde el Antiguo Testamento en labios de Moisés que ese pueblo que Dios había tomado en una relación de pacto, como veremos en Ezequiel 16, que es un capítulo, sigue siendo un capítulo clave para entender la relación de pacto de Dios con ese pueblo, expresaba ya de antemano que si aquel pueblo incumplía, vendrían los juicios o las maldiciones expresadas en la ley. Desde Deuteronomio capítulo 28 se establece las bendiciones y las maldiciones como resultado de la obediencia al pacto. Ahora, sé que puede sonar para algunos complicado, pero este viejo pacto realmente fue un pacto, según la carta o la epístola a los Gálatas, que fue introducido posterior al decreto de salvación o al pacto que Dios estableció en la eternidad. Nosotros estamos en el Evangelio de Mateo y el domingo comenzamos el capítulo 3. Nos queda bastante por recorrer, pero eso es parte de lo que vamos a estar viendo. Cómo Pablo elabora, expresa, enseña que la salvación, la promesa que Dios le dio a Abraham, no fue una promesa basada en un cambio del pacto original, de ese decreto de salvación que podemos ver en Efesios capítulo 1, versículos 4 en adelante, donde la Biblia claramente expresa que Dios determinó salvar a un pueblo que le llama la iglesia por medio de Jesucristo, el cual sería alcanzado a través de la obra del Espíritu Santo. Así que tenemos a Dios el Padre como predestinando el plan, siendo el Hijo el medio o aquel por el cual ese pueblo sería redimido de su pecado, de condición en la que se encontraba de esclavitud, y como el Espíritu Santo de manera eficaz llamaría a aquellos escogidos a la salvación. Ese pacto que la Biblia dice en Efesios se dio en la eternidad, por primera vez se expresa de manera breve en Génesis capítulo 3 versículo 15, lo que le llaman ese preevangelio, o algunos le llaman el protoevangelio, donde en la caída inmediatamente se establece que según por medio del primer Adán, como lo enseña Romanos capítulo 5 versículo 12 en adelante, según en el primer Adán el pecado entra en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasa a todos los hombres, también por medio de un hombre que vendría de la simiente de Eva, un día vendría la salvación. Y esa simiente, ese hijo de la simiente, la Escritura dice que es Cristo. Por lo tanto, cuando Abraham, luego del diluvio, Dios vuelve a recordarle a los hombres su pacto, mire la palabra que uso, vuelve a recordarle su pacto. El pacto prediluviano no fue cambiado. Me refiero al pacto que se da en la caída. Cuando uno va a Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, y ve la promesa a Abraham con relación a la simiente y la salvación a las familias del mundo, Dios no está dando una nueva promesa. Dios está retomando, recordándole a los hombres la promesa antigua en la simiente. Esa simiente es explicada en la Escritura, en Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 16, como Cristo. Cristo es esa simiente sobre la cual serían salvos muchas familias de la tierra. La salvación entonces siempre ha sido por gracia,
por medio de la fe, como se desprende de Romanos capítulo 4. Pero en Gálatas se nos dice que hasta el momento en que llegase la simiente, Dios tenía a Cristo, tenía el momento en que Cristo se encarnaría en el mundo y cumpliría ese plan de redención. Hasta ese momento, Dios llama a un pueblo, entra con ese pueblo en una relación de pacto, donde la Biblia, una de las analogías que toma es la analogía del matrimonio. Y ese pueblo que es tomado en pacto debe, según ese pacto, obedecer, y sobre la base de esa obediencia hay bendiciones o maldiciones. Pero Pablo les recuerda a los hermanos en Cristo, que eran judíos en su mayoría, que estaban siendo persuadidos a regresar a la ley, que la ley de Moisés no era previa a la declaración del pacto que Dios había dado desde un principio, estableciendo que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham había sido salvo por la fe, Génesis capítulo 15, versículo 6, y que fue 430 años después, debo decir, que con Moisés se dio la ley, pero que esa ley que se dio nuevamente 430 años entre Abraham y Moisés, nunca se dio, esto es importante, con el propósito de cambiar el acuerdo original o el pacto de redención que fue trazado en la eternidad. Siempre la salvación ha sido en Cristo, siempre ha sido por gracia, y la evidencia de aquellos que son llamados por esa gracia salvífica es la fe. En otras palabras, el que crean a Dios y vivan, hay una perseverancia, vivan de acuerdo a esa fe. Así que Pablo deja claro en la carta a los Gálatas que el pacto de la ley, nuevamente, no fue el pacto inicial, sino que fue un pacto temporal. Vamos a poner, era un remedio en lo que llegaba la promesa a quien se le había hecho la promesa, y esa promesa era Cristo. Por lo tanto, se establece en la carta a los Gálatas que una vez venida la promesa, una vez encarnado Cristo, una vez Cristo ha cumplido ese pacto de redención, ya la ley o aquel pacto temporal, aquel remedio en lo que llegaba el verdadero Cristo, quedaría abrogado. Y quedaría abrogado porque ese pacto de la ley nunca tuvo el propósito de salvar. Esto es importante. Nunca tuvo el propósito de salvar. Todo lo contrario. Tenía el propósito de persuadir al propio pueblo tomado en pacto, el pacto de la ley, el pacto de Moisés, para que ellos entendiesen que necesitaban salvación. Pero ese pueblo no entendió que necesitaba salvación. Ese pueblo entendió, sin la gracia de Dios, que lo que necesitaban era esforzarse y obedecer a aquellos preceptos o leyes, y que por medio de aquellas leyes ellos podían ser justificados. En otras palabras, entrar en una correcta relación con Dios, lo que la Escritura claramente afirma es imposible. Así que todo esto es importante para poder entender lo que vamos a ver. Así que estamos en Deuteronomio 32, todo ese trasfondo, y los estoy llevando a Moisés, a ese pacto que Dios va a dar, para que vean que el juicio, ese día de venganza, está en el Antiguo Testamento y ya estaba esbozado, ya estaba declarado en esa ley. Vamos entonces a Deuteronomio 32 y vamos a leer algunas porciones. Versículo 36. Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 36. Yo le animo a que pueda leer Deuteronomio 32 completo. De hecho, sería bueno el del capítulo 28. Si no leer todo Deuteronomio, pero no menos del capítulo 28 hacia el capítulo 32, para que pueda ver nuevamente las bendiciones y las maldiciones sobre el cumplimiento o la desobediencia de esa ley. Y mire lo que vamos a ver. No estoy tratando de poner algo en su mente, sino para que se le haga más fácil.
vamos a ver ahora en la lectura que vamos a hacer, que ese juicio de Apocalipsis que se ha llevado a cabo en el capítulo 18, que la iglesia debía alegrarse, que todos deben alabar a Dios por ese juicio estaba declarado en Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32:36 dice: porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Así que ya ese pacto, por leer un pasaje dentro del contenido, afirmaba que Dios juzgaría a su pueblo si ese pueblo no obedecía el pacto. Recuerde que el pacto, sé que estoy repitiendo, pero estos son conceptos que no todos lo tienen claro. Ese pacto de la ley no cambia el primer pacto, sino que hemos establecido que Gálatas nuevamente afirma que esa ley tenía el propósito de llevarnos a Cristo. En otras palabras, de mostrar nuestra pecaminosidad, confrontarnos con nuestra pecaminosidad, darnos cuenta de que no empece el esfuerzo que hagamos para tratar de obedecer los preceptos de Dios, los violamos todo el tiempo. Y en ese proceso genuino de tratar de cumplirlo y a la vez percatarnos que no damos el grado, no cumplimos con la norma divina, en ese proceso ir en arrepentimiento a Dios y clamar por misericordia, y esa misericordia de Dios tiene nombre, Cristo. Mira lo que dice, adelantamos un poco al versículo 41. Esta es parte de la espada que usted va a ver en Apocalipsis. Dice: si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Cuando lee el contexto, esos enemigos no son gentiles. Esos enemigos en Deuteronomio capítulo 32 son aquellos que dentro del pueblo no creían y habrían de rechazar y rebelarse contra Dios. Mire lo que dice nuevamente: que la espada de Dios vendría y él echaría mano, vendría en juicio, y yo tomaré venganza de mis enemigos. Porque la Escritura establece que uno es amigo de Dios en un sentido, como Cristo le dijo a sus apóstoles, mediante Cristo, o uno es enemigo de Dios. ¿Usted está en una correcta relación con Dios o está bajo la ira de Dios? No hay puntos intermedios, y esto es importante que lo entendamos. ¿Usted es salvo o no es salvo? Pero no hay tal cosa como que estoy en el proceso de ser cristiano. No existe el proceso. Sí existe un proceso llamado santificación, por el que atraviesa el cristiano, de ir moldeándose por medio de la Escritura, la obra principalmente de Dios Espíritu Santo, y Dios va conformando a esos hombres y mujeres llamados a tener un carácter como el de Cristo. Ese proceso se llama santificación. Pero ser cristiano es una obra que Dios opera, donde Dios levanta o resucita a un muerto y lo trae a la vida. Y ese acto es isofacto, se da al momento en que Dios salva. Y de hecho, sea de paso, aunque eso ocurre en un momento dado en nuestra línea de tiempo, porque somos seres humanos y vivimos en esta línea de tiempo, lo que ocurre aquí, según Efesios o el pacto de redención, fue establecido en la eternidad. Eso es importante. Seguimos al versículo 42. Embriagaré de sangre mis saetas. Quiero que observe el lenguaje duro, donde Dios se coloca para juzgar a su pueblo con toda severidad. Y ese pueblo, entiende hacia aquí, ese pueblo que no le cree, ese pueblo dentro de Israel que realmente no creía. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo. Observe que la alabanza
por medio de la ira de Dios ya estaba contenida en Deuteronomio. Dios debía ser honrado por ese juicio que él haría, esa venganza contra aquellos enemigos, porque él vengará la sangre de sus siervos. Parte del juicio o parte de la condenación de la gran ramera es que lleva la sangre de los verdaderos creyentes, porque desde el momento en que se da el pacto se comunica el pacto de redención, el protoevangelio, en Génesis 3:15, allí queda establecido que la humanidad quedaría dividida entre los hijos de la simiente de la serpiente, en otras palabras, los hijos de Satanás, la descendencia de Satanás y los hijos de Dios. O sea que nuevamente uno pertenece a uno de dos familias. Para pasar a ser parte de la familia de Dios, la Escritura dice que eso es algo que Dios opera. No es una decisión que hacemos. Pablo lo trae muy bien cuando va a Génesis y dice que en nuestra vida ocurre como está el relato de Génesis capítulo 1 y dice que Dios dijo sea la luz. Somos trasladados en un momento dado por la gracia de Dios del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, porque Dios determina que sea la luz en nuestra vida y esa luz es Cristo, es el Espíritu Santo llamándonos a salvación. Así que vemos en Deuteronomio 32, versículo 43, cómo Dios haría venganza de esos enemigos y no, nuevamente, el contexto a quien se les está hablando no es a los gentiles. Esos enemigos son aquellos que no creen del pueblo y serían juzgados por la sangre de los siervos. La misma sangre que estamos viendo desde el capítulo 6, desde una de las primeras cosas que vemos en los sellos es el reclamo de juicio que le hacen a aquellos que han sido martirizados a Dios, que vengara la sangre de aquellos que les perseguían. Parte del juicio contra la gran ciudad o este pueblo del cual Dios traía venganza sería porque ellos serían culpados, eran culpables de la sangre de los siervos de Dios. Por eso es que la Escritura, cuando Jesucristo en el capítulo 23, antes de entrar al capítulo 24, hablar sobre la venida del Hijo del Hombre o el juicio de la gran ciudad, toca el tema de que vendría Dios a vengar la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque realmente existen dos pueblos. Dos pueblos. Hay una lucha entre los hijos de Dios y los hijos de la carne. Y lo veremos cuando lleguemos a Gálatas, al capítulo 4. Dice, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Pero también mire lo que dice el versículo 43. Y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Así que esto fue dirigido al pueblo, donde el pueblo se le advirtió desde Deuteronomio que la violación del pacto llevaría a Dios a actuar en venganza contra sus enemigos. Que estamos viendo en el capítulo 18 hacia el capítulo 19. Que la alabanza que ya se exponía en Deuteronomio se está exaltando, se está cumpliendo en Apocalipsis capítulo 18 y 19. Donde la alabanza no solo se da en virtud de que la gran ciudad ha sido juzgada, sino que el juicio sobre la gran ciudad trae de la mano el establecimiento de las bodas del Cordero. Ahora, hay 3 capítulos también, o 3 libros, que debemos poder entender para poner el cuadro, por lo menos de una manera básica. Ya hemos establecido, vamos a recapitular, hemos establecido que la alabanza con la que inicia el capítulo 19 tiene 2 propósitos. Número 1, mostrar el cumplimiento de aquella profecía, si se quiere ver, o de aquella declaración en Deuteronomio capítulo 32, donde ya se establecía que la violación del pacto
¿Cuál era el pueblo que estaba en pacto? Identifica esa violación del pacto. ¿A qué ciudad se refiere? Claro, se refiere al pueblo de Israel. O sea, hasta eso evidencia que a quien se está juzgando es Israel. Porque Dios no dio Deuteronomio 32 para juzgar a otros pueblos. El pueblo sobre un pacto era ese. Ahora vamos a confirmar ese pacto y cómo en el Antiguo Testamento, para entrar al Nuevo, se establece que esa relación de pacto era vista como un matrimonio. Vamos a Ezequiel capítulo 16, ya habíamos ido aquí. Ezequiel capítulo 16. Y voy a leer del versículo 8 hasta el versículo 15. Preste atención, no solamente porque este capítulo, lo he dicho muchas veces, pieza fundamental para entender Apocalipsis, sino porque observe mientras leemos que Ezequiel va a describir básicamente las mismas razones por las cuales la gran ciudad en Apocalipsis está siendo juzgada. Entiéndase que en Ezequiel capítulo 16, el juicio que viene es contra Israel por violación del pacto, lo que ya habíamos leído en Deuteronomio 32. Voy a adelantar la lectura al versículo 8. Escuche, mira lo que Dios dice. Y pasé yo otra vez junto a ti. Dios está hablando como, se está colocando como un hombre que por primera vez ve a esta mujer y se enamora de ella y la va a tomar como matrimonio, como una esposa. Observe, es importante. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti. Observe que todo viene de parte de Dios hacia esa mujer. Esa mujer que es juzgada, quien está siendo juzgada. Recuerde que en Apocalipsis capítulo 17 se establece que la gran ramera es una mujer y que esa mujer era la gran ciudad. Importante. Es Dios quien la ve y se enamora porque era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti. Extendí mi manto, sobre ti. Y cubrí tu desnudez. Y te di juramento. Y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Y fuiste, o sea que Dios entró en una relación de pacto con esta mujer. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino. Recuerda que la gran ramera en el capítulo 17 estaba vestida de lino fino. Y te cubrí de seda y te atavié con adorno. Y puse brazaletes en tus manos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas. Y una hermosa diadema en tu cabeza. Recuerda que la mujer lleva una diadema en el capítulo 17 que dice Babilonia, misterio religioso, la abominación, ¿verdad?, de los reyes de la tierra. Dice, versículo 13. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones. O sea que esa mujer, ese pequeño pueblo que Dios toma, se va a convertir en una nación y esa nación va a reinar. Y va a reinar como pasó en Canaán sobre otros pueblos. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Recuerda que dijimos que la mujer que se está juzgando no había sido prostituta en un momento dado. Y establecimos que esa era otra razón por la cual era imposible decir que Roma era la ciudad, porque la ciudad que está siendo juzgada
en un momento dado fue una mujer o una esposa fiel. Una esposa o una mujer fiel ¿a quién? A Dios, quien la está juzgando. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. O sea que todo lo maravilloso y lo que llegó a alcanzar esa ciudad, esa gran ciudad, lo fue no por la procedencia de esa mujer, era nada, sino porque la gracia de Dios, porque Dios la tomó, porque Dios la amó, porque Dios la lavó, porque Él la vistió. Lo mismo sucede en nuestra vida. Es la gracia de Dios en nosotros. Pero ahora viene el cambio y el giro. ¿Qué le pasó a esa mujer? Que era fiel y cómo se convirtió en una prostituta. Mira el versículo 15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. O sea que se entregaba a cualquiera menos a su esposo. Si usted continúa la lectura, que no vamos a continuar la lectura, usted va a ver que Ezequiel, que era un sacerdote, que por la gracia de Dios fue preservado de aquel juicio donde Dios utilizó nuevamente, para aquellos que nos siguen ya sabrán, utilizó a Babilonia como el imperio de juicio contra Jerusalén en sus días. Estamos viendo exactamente lo mismo. En otras palabras, que cuando estamos en Apocalipsis, la imagen del matrimonio, la imagen de la esposa fiel, que se convierte en prostituta y que es juzgada por sus prostituciones, no son imágenes nuevas que se le dan a Juan. Son imágenes de eventos antiguo-testamentarios y la manera de interpretar la Escritura no es inventando, no es teorizando. Hemos dicho, usando el principio de analogía de la fe, voy a estudiar la Escritura y voy a ver dónde en la Escritura se habla de una mujer que fue fiel, que estaba en pacto con Dios y que por causa de sus fornicaciones y del derramamiento de sangre fue juzgada. Y ese único pueblo con esas características no es otro sino Judá, Jerusalén. Ahora, quiero llevarlo a otro libro que no los he llevado hasta ahora porque pensaba que debía esperar hasta este momento, y me refiero al profeta Oseas. Porque si Ezequiel nos lleva a ver el momento en que Dios toma a este pueblo que no era pueblo, de hecho, nos da el desarrollo de ese pueblo desde que no era pueblo hasta que se convierte en pueblo, y cómo ese pueblo que se hace grande y se hermosea luego se va. Pero tenemos un libro, un profeta en el Antiguo Testamento cuyo contenido principal es mostrar cómo Dios había entrado en pacto con ese pueblo y cómo ese pueblo se prostituyó. Vamos entonces a Oseas, profeta Oseas. Y en Oseas vamos al capítulo 2. Oseas, capítulo 2. Y vamos casi a leer hasta terminarlo. Voy a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 20. Y preste atención. Me gustaría leerlo desde el capítulo 1, pero vamos al capítulo 2. Si usted observa su Biblia, mire la perícopa, el tema, el encabezado con el que inicia el capítulo 2. Mi Biblia no es una Biblia de estudio. Dice: el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Voy a leer desde el 1, dije desde el 2, voy a empezar desde el versículo 1. Oseas 2:1. Decid a vuestros hermanos,
y a vuestras hermanas, Ruama, contended, ahora viene lo importante, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparté pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació. Recuerda que el nacimiento de esa ciudad lo vimos en Ezequiel capítulo 16. La haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. En otras palabras, la lleve a desolación, la abominación desoladora. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó y la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Recuerda que en Ezequiel 16 todo eso lo proveía ¿quién? Dios. Pero esa mujer es llamada una prostituta diferente, porque mientras las prostitutas cobraban por sus servicios, esta prostituta daba lo que su marido le había dado a sus amantes. Versículo 6, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cerraré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces diré: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. O sea que ya vemos en qué sentido es que se da esa prostitución. El pueblo, en vez de entregarse a Dios, no se entregaba a Dios, pero se entregaba a otros pueblos. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Recuerda que Dios cubrió su desnudez en Ezequiel. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. En Ezequiel se establece que Dios utilizaría a sus amantes para enjuiciar a la prostituta. Y uno de esos amantes en el primer siglo que Dios utilizaría era el Imperio Romano contra la ciudad de Jerusalén, que estaba en una relación de amantes en Apocalipsis capítulo 13 y que se describe en el capítulo 17, el momento en que la primera bestia del capítulo 13 daría la orden y aquellos reyes de la extensión del Imperio Romano se unirían a la bestia para atacar a la gran ciudad. Dice: haré cesar todo su gozo, su fiesta, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Entonces todo lo que el pueblo practicaba como ordenanza y lo que se hacía en el templo. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. O sea, pues, mire cómo Dios se muestra en su enojo contra este pueblo que con toda la gracia y con todo lo que Dios había hecho sobre ellos, no vivían a la altura del llamado. Y sabemos por qué no podían vivirlo, porque ese pacto de la ley no puede llevar a nadie a salvación, lo veremos.
Versículo 14. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ahora, o nota el cambio. Dios la iba a juzgar, pero a la vez se habla de que él iba a llevarla al desierto, que le iba a hablar, ¿qué? Al corazón. Recuerde que el nuevo pacto está establecido sobre la obra de Dios, obrando para salvación en el corazón de aquellos que él habría de llamar. Dice, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, mientras por un lado se describe el juicio que vendría de parte de Dios. Ahora vemos un cambio, y es algo que hemos hablado, que el Antiguo Testamento, la idea de Dios interviniendo, la idea del Mesías, la idea del juicio está unida a la salvación de un remanente. Hay un juicio sobre los rebeldes, hay un día de venganza sobre los enemigos, pero a la vez hay un tiempo de salvación, y eso es algo que no nos han enseñado, porque por lo general pensamos en el Mesías y solo pensamos salvación y amor al mundo, pero el mensaje del reino comienza a ser predicado por Juan el Bautista, y lo primero que Juan el Bautista habla no es que de tal manera amó Dios al mundo, sino que el hacha está puesta sobre todo árbol que no da buen fruto. Se habla de ese día de juicio. Así que vemos el cambio. Según se hablaba de juicio, ahora se habla de un momento en que Dios mostraría, pasaría por juicio, pero luego la llamaría. Versículo 15 nuevamente, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿A quién Dios sacó de Egipto? ¿A qué pueblo se refiere? A Jerusalén, al pueblo de Israel. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baali. Si usted mira su Biblia, tiene el significado y es profundo. Dice, ya no me llamarás Señor, me llamará mi marido. No es que es malo que ella le llamara Señor, pero no estarían en una relación de pacto solo porque Él es Dios y debo obedecerle por castigo, sino que esa mujer se expresaría con amor, con ternura también hacia Dios, le llamaría mi marido. Porque quitaré, Dios es quien iba a obrar. Esta mujer que va a ser juzgada, no es ella la que se arrepiente, todo lo contrario, Dios le presenta los cargos, le dice, pero estás loca, mira lo que yo he hecho contigo, mira cómo cómo te he bendecido, cómo te he protegido, y ella no puede entrar en un proceso genuino de arrepentimiento, puede en un sentido reconocer que ha pecado, pero no es una expresión que la lleve a un cambio de corazón. Ese cambio de corazón solo viene cuando Dios actúa. Dios la traería, hablaría a su corazón. ¿Cuándo? Mire el versículo 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo, observe, futuro, es una profecía. En aquel momento en el que yo actúe, haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. O sea que de la misma manera que había habido juicio y que Dios había colocado en disposición sobre ese pueblo entraría en favor. Versículo 19, las bodas. Y te desposaré conmigo, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad.
y conocerás a Jehová. Ese pueblo que de labios le había escuchado, en un momento dado, conocería realmente quién era Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Que luego veremos parte del cielo nuevo y la tierra nueva. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea que, mira lo que hemos visto hasta aquí. Estamos en el capítulo 19. Un capítulo que empieza con una profunda adoración a Dios. Porque Dios ha juzgado a la gran ciudad. Hemos establecido que esa gran ciudad es la ciudad de Jerusalén. Pero que esa adoración se da no solo en virtud del juicio sobre la gran ciudad, sino que el juicio de la gran ciudad va de la mano, no lo puede separar, de las bodas del Cordero. Lo que Juan está escribiendo en el capítulo 19 ya había sido profetizado. El pueblo vendría a juicio, pero Dios en su momento llamaría a aquella mujer adúltera y entraría en un nuevo pacto con ella. En un pacto donde aquella mujer no le seguiría porque él era solo el Señor, sino porque era su marido. Donde aquella mujer se iba a desprender de todos sus amantes y adoraciones a dioses falsos, porque conocería verdaderamente quién es Jehová. Eso sucede en Cristo. Es Cristo quien entraría en esa relación de pacto, y esa relación de pacto se da en virtud de la obra de Cristo. Y es lo que estamos viendo. El Antiguo Testamento cerraría, tendría que cerrar con el juicio por la violación de las leyes y mandamientos establecidos sobre aquel pueblo. Esa ciudad debía ser juzgada. Debía ser juzgada porque el Antiguo Testamento así lo señalaba. Pero el juicio sobre esa ciudad también anunciaba o traía de la mano el que Dios entraría en una relación de pacto con un remanente, con una parte de ese pueblo que Él tomaría y que Él lo iba a constituir en su pueblo para siempre. Y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 19 de Apocalipsis para terminar por hoy. Vamos a regresar allí. Mira el versículo 17. Gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea que estamos viendo entonces el momento en que el Antiguo Testamento profetizaba que ese pueblo establecido bajo el antiguo pacto mosaico vendría a juicio por la violación de las leyes de dicho pacto. Pero mientras Dios entraría y vengaría a aquella ciudad por sus pecados, a la vez el Antiguo Testamento profetizaba que Él tendría misericordia de un remanente y que ese remanente, ese pequeño remanente, Él entraría con ellos en una relación de pacto indisoluble, en un pacto que jamás podría ser abrogado ni quitado, como se establece en Gálatas 3, porque en Gálatas capítulo 3 termino, quiero que vaya conmigo, porque ese pacto no se puede quebrantar. Terminamos con esta referencia por hoy. Versículo 17. Voy a leer el 16 para confirmarle que la simiente era Cristo. Lo he mencionado, aunque ya lo dije, Gálatas 3:16. Voy a empezar en el 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente.
No dice y a las simientes, observe, no dice en plural, sino a las simientes, singular. Como si hablase de muchos, no dice a las simientes como si hablase de muchos, dice Pablo, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Mire a ver si el pasaje de referencia que se está citando no es Génesis 12:7. Entonces, esa simiente era el pueblo de Israel. Estamos leyendo la escritura. Yo sé que posiblemente usted le han dicho algo muy diferente. Pero no se trata de lo que le enseña su pastor, lo que dice la denominación o su autor preferido, que dice la escritura. La escritura interpreta para nosotros lo que se dijo en Génesis capítulo 12, versículos 3 y 7, y se está interpretando como que la simiente no era la descendencia de sangre de Abraham, sino que era aquel pueblo que sería salvo en Cristo. Ahora el 17. Esto pues digo, importante, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Se observe que no solamente la salvación era en la simiente, es en Cristo, sino que el pacto no es entre Dios y Abraham. Tenemos un sinnúmero de pastores hablando del pacto que Dios entró con Abraham. Dan pena, con toda honestidad, no sé cómo decirlo, no leen la escritura, su escatología es tal que los nubla, los ciega, porque claramente Gálatas capítulo 3, versículo 17 está diciendo que el pacto de salvación Dios lo hace con quien Dios entra en pacto, no es con Abraham. El pacto es con Cristo, porque ese es el pacto de redención. Y ese pacto se estableció antes de la fundación del mundo. Por eso iniciamos diciendo que es un poco confuso cuando uno no tiene conocimiento, porque hablamos del antiguo pacto y del nuevo pacto. Pero realmente el nuevo pacto es el pacto original, es el pacto de redención desde la eternidad. Solo que en el contexto de la revelación, como todavía no se había mostrado, como lo clarifica el Nuevo Testamento, que ese pacto se dio en la eternidad, para distinguirlo, se diferenciaba entre el pacto de la ley y el nuevo pacto que traería el Mesías. Pero cuando usted va al Nuevo Testamento, lo que es el antiguo pacto, realmente fue un pacto posterior al primer pacto. Aquí lo va a decir, va a ver, sé que es un poco confuso, pero trate de seguirnos. Mire lo que dice. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado. Ratificado es que ya se firmó. No es un pacto que un convenio, algo que está en proceso, no. Ya fue ratificado. Ratificado es confirmado. Y fue confirmado en la eternidad antes de Cristo morir. Pero el autor de Hebreos capítulo 6 dice por dos cosas. Es imposible que nosotros perdamos nuestra esperanza. Eso es Hebreos capítulo 6. Porque el pacto siempre estuvo basado en la declaración o en la afirmación de Dios en Cristo. Pero ese pacto que fue entre Dios y Cristo se cumplió y fue sellado con sangre. La sangre de Cristo. Es glorioso cuando uno interpreta la escritura de manera correcta. Dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. O sea, la ley de Moisés vino después. ¿Qué dice? No lo abroga. No lo puede cambiar para invalidar la promesa. Voy a dejarlo hasta aquí. La promesa de salvación, el decreto de redención se dio en la eternidad.
Solo que ese decreto de redención que se da en la eternidad, en la revelación bíblica, se va a ir revelando poco a poco, pero en lo que iba desvelando, Dios le dio al pueblo, según Gálatas, este mismo capítulo, la ley como un medio de poner de alguna manera un freno al pecado y que el pueblo entendiese su necesidad de la simiente. Pero el pueblo que no había sido llamado por Dios y que no había alcanzado la gracia de Dios no lo pudo entender. Y lo único que vio fue que podían ser salvos en ese pacto de la ley. Veremos el próximo estudio, si Dios así lo permite, en la transición de este capítulo 3 hacia el 4 de Gálatas, cómo se presenta una alegoría entre dos mujeres que representan dos pactos y cómo claramente se establece, como ya se ha establecido en Gálatas 3, que el pacto de la ley solo produce hijos de esclavitud. Así que aquellos que le hablan que Dios tiene dos pactos y que tiene un pacto para Israel y un pacto para la iglesia, con todo respeto, le mienten. Porque el antiguo pacto, si a eso es a lo que ellos se refieren, Gálatas capítulo 3 y Gálatas capítulo 4 establecen que ese pacto no salva. Que ese pacto debía llevarlos a Cristo. Y que ese pacto solo produce hijos de muerte. Y que ese pacto estaba basado en una Jerusalén terrenal que tendría un fin. Y ese fin lo estamos viendo en el capítulo 18 hacia el 19. El juicio de la Jerusalén terrenal que daría fin al antiguo pacto, al sistema de ordenanza. Ya nada es necesario, como el autor de Hebreo lo expresa. Ya está pronto para ser abolido, abrogado, cesado completamente el antiguo pacto, para que entrase el nuevo pacto, que en un sentido ya tenía sus bases y estaba cumplido en Cristo, pero faltaba el momento de la transición. Y el momento de la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto se da en el juicio. Lo dejo con esta ilustración. Tal vez no es la mejor, pero es la que puedo poner ahora. Vea esto como una carrera, esta carrera donde tiene varios corredores y se pasan un batón. Vea que cuando Cristo viene, ese corredor que está corriendo, todavía tiene el bastón en la mano. El batón en la mano es el Antiguo Testamento, es el antiguo pacto. Pero hay un periodo de transición entre ese corredor y cuando le va a pasar para que el otro comience a correr. Ese periodo es el periodo de la generación que Dios dio. Es el mismo periodo de la salida de Egipto hacia la tierra de Canaán, representada por los 40 años en el desierto y los 40 años de una generación. Después de aquella generación, después del tiempo del pueblo de Dios en el desierto, los que no creían, según Hebreos capítulo 3 al 4, morirían porque no podrían entrar a la tierra prometida, porque para entrar a la tierra prometida, Hebreos capítulo 4, habría que creer, porque era una representación, Canaán, en ese sentido, del nuevo pacto. Y es exactamente lo que ocurre. El pueblo puede en Cristo ahora entrar en la verdadera Jerusalén celestial, la Canaán en ese sentido celestial. Hay un periodo de 40 años, pero los que no creyeron en aquel periodo serían juzgados. Y una vez se dé el juicio, los que creyeron entrarían en la Nueva Jerusalén. Y veremos que esa Nueva Jerusalén a la vez era el establecimiento del reino o el periodo milenial, el cual va a finalizar con la segunda venida de Jesucristo. Pero bueno, será para otro estudio. Yo sé que es mucha información. El video va a estar siempre posteriormente en el canal de YouTube. Así que yo sé que ver una hora en Facebook no es fácil. Si nos ha logrado ver hasta aquí, gloria a Dios. Pero si lo puede ver el video posteriormente, véalo con calma, tome nota. Y si tiene alguna pregunta, trato de responder. Por lo general respondo.
Deme un tiempo si no he respondido, pero creo que a todos le he tratado de contestar sus preguntas o los he dirigido algún libro o algo para que puedan buscar instrucción. Que sea la gloria a Dios y hasta una próxima ocasión, pero no sin antes orar. Padre, gracias por este tiempo y por este espacio que tú nos brindas de poder trazar tu bendita palabra. Te damos gracias por la revelación, tu palabra. Sin ella estaríamos perdidos. Sin tu palabra estaríamos teorizando, inventando en un mar de especulaciones. Te damos gracias porque no tenemos que estar especulando. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en aferrarnos a ella, en tomarla, Padre Santo, como la única lámpara, la única verdad, el único camino hacia la vida, y esa vida tiene nombre, es Cristo. Que a ti sea la gloria y la honra. Edifica a tu iglesia y salva a los perdidos. En Cristo Jesús oramos. Amén.